El jueves pasado se marca un antes y un después de lo que sucede en la Ciudad de México luego del operativo en Tláhuac. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el operativo destapó una serie de cloacas que pasan por debajo de la ciudad, en donde el crimen organizado, donde la extorsión, donde el encubrimiento de toda una comunidad nos ponen las alertas de atención. Esto es Opiniones Encontradas. El operativo de la Marina de México y el gobierno de la ciudad en que cayeron Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, y un grupo de sus operadores en una colonia popular de Tláhuac, puso al descubierto la existencia de una organización criminal que controlaba la venta de drogas en varias colonias del oriente del Valle de México. El operativo provocó bloqueos y dejó al descubierto otras ramas de esta organización como la extorsión, los secuestros, homicidios, el uso de armas de grueso calibre y sicarios para ejecutar a rivales y expandir sus territorios. El grupo delictivo de El Ojos contaba también con la ayuda de mototaxistas que operaban de manera tolerada en la demarcación y fungían como halcones y distribuidores. De acuerdo con líderes de ese transporte, en el lugar operan 15,000 unidades, pero al menos 5,000 carecen de registro. La detención de Felipe de Jesús Pérez ha desatado un debate sobre la existencia o no de cárteles en la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha negado la versión, pero sus detractores aseguran que grupos criminales con esas características operan en la capital de la República desde hace años. Posiciones. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el operativo en Tláhuac se planeó con meses de anticipación e insistió en que no hay cárteles en la Ciudad de México. El senador Miguel Barbosa afirmó que después de lo ocurrido en Tláhuac, negar la operación de cárteles en la capital del país no solo es risible, sino una irresponsabilidad. Rigoberto Salgado, jefe delegacional de Tláhuac, señaló que los trascendidos de sus vínculos con la organización dirigida por Felipe de Jesús Pérez Luna son producto de la infamia. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, puntualizó que la operación de grupos robustos de narcomenudeo como el del Ojos es una clara provocación al Estado mexicano con miras a escalar a otros niveles. Buenas noches, pues ya entramos de lleno a este tema de Tláhuac que ha sacudido a la Ciudad de México, pero además se ha convertido en la charla de café, de análisis de muchos ciudadanos, pero aún más de preocupación para todos aquellos que viven en la zona de Tláhuac, en la Nopalera, en Zapotitlán, en Mixquic y que también están en Xochimilco porque era toda la región de influencia. Y decíamos en la presentación que el jueves nos marcó un antes y un después de lo que pasa en la Ciudad de México, porque aquí no habíamos visto narcobloqueos, no habíamos visto que se tomaran camiones para incendiarlos, no habíamos visto que mototaxis estuvieran en el frente para evitar que en este caso la Marina, a través de las Fuerzas Armadas, hubiera un operativo más a fondo en esta zona de la Nopalera, donde opera el mal llamado por algunos cártel de Tláhuac, para otros eso es, ¿no? Y para platicar de este tema, para que nos ayude a desmenuzar el qué pasó, qué pasa y qué seguirá en la Ciudad de México en el tema de la inseguridad y el crimen organizado, está con nosotros el maestro Julio Sabines. ¿Cómo estás, maestro? Fabiola, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Y también nos va a acompañar vía telefónica Miguel González Compeán, también especialista en seguridad. ¿Nos escuchas, Miguel? Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues gracias, qué bueno tenerte por la línea telefónica. Julio, ¿qué pasó en la Ciudad de México después de Tláhuac? Mira, más bien hay que preguntarnos qué pasó antes de Tláhuac. Y la realidad es que el crimen organizado ha sentado ya su huella en la Ciudad de México desde hace muchos años. Hay dos casos principales que, en mi opinión, marcan como un antes y un después en cuanto a la presencia de los cárteles de la droga en la Ciudad de México. Primero, un caso un poco anecdótico, pero impactante en la opinión pública, que fue el arresto del JJ, aquel indiciado Juan José Balcázar, en el atentado en contra del futbolista paraguayo, no se me olvida su nombre. Sí, pero ¿no? que fue en un bar también aquí en la ciudad. En el bar. Sí, en el bar. Ese fue un punto en el que, en mi opinión, se expuso de forma dramática la presencia de los cárteles de la droga. Y en segundo
el Bar Heaven. El caso del Bar Heaven fue el otro momento en el que se secuestran y privan de su vida a 13 adolescentes o jóvenes, en un caso que tenía que ver con la pugna ya de dos grupos de la delincuencia organizada, que en este caso era la Unión Tepito y la Unión Insurgentes o la Unión Condesa, como le llamen, y el famoso Tanque, un delincuente preso en el reclusorio norte, líder de una de las organizaciones criminales en Tepito. Creo que esos son los dos momentos. A partir de eso, se han venido exponenciando más y más y más y más ante la negativa de Miguel Ángel Mancera de reconocer la presencia de los cárteles. No se puede atender un problema si no se reconoce que existe. Ese es el punto en el que yo partiría. Tu punto entonces es, siempre ha estado, se permanecía latente, nadie quería verlo con el riesgo que conllevaba. Eran organizaciones criminales. Mira, la justicia en México, la ley no distingue la palabra cártel o cartel, ¿no? Se le llama delincuencia organizada. Entonces, el Código Penal y la Ley Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada es muy clara en qué es delincuencia organizada. Ha existido delincuencia organizada, han existido pandillas, ha existido narcomenudeo, pero en mi opinión, a partir de este punto, es el punto en el que el crimen organizado y los cárteles como tal sientan sus reales en la Ciudad de México. Y tiene que ver en mucha parte con la salida de Miguel Ángel Mancera de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y su llegada como jefe de gobierno. Miguel González, ¿cuál es tu opinión? ¿Era un conflicto que estaba ahí latente? No, o sea, estalló en Tláhuac, pero quizás pudo haber sido Tepito nuevamente, quizás Santa Julia, con estas ahora fuerzas armadas, civiles supuestamente armados, pero pudo haber sido Iztapalapa, donde hay tráfico de armas. ¿Tú qué opinas, Miguel? Mira, Fabiola, yo creo que hay un problema bastante más grande que el hecho o la realidad de que los cárteles están, perdón, o la delincuencia organizada está instalada en el Distrito Federal. Primero yo te diría que el mercado es una cosa poderosísima, o sea, si hay consumidores, seguramente habrá proveedores de drogas, y eso significará además una lucha por territorios y por espacios concretos de mercado que alguien tiene que cubrir o va a cubrir por conveniencia, por negocio, por lo que quieras. A mí el problema me parece un poco más grande. Tiene que ver con cómo vemos el asunto de la delincuencia organizada, de la delincuencia en general en la Ciudad de México y en todo el país. Déjame contarte esta anécdota o dos anécdotas que me llaman la atención. Cuando atrapan a Lojos, una persona que trabaja cerca de mi oficina me dice: oiga, licenciado, oiga, maestro, fíjese que ya atraparon a Robin Hood, o ya lo mataron. Y me llamó poderosamente la atención porque, pues en fin, el Ojos no es Robin Hood, es un delincuente por todos los lados. Y la gente, pues en algún sentido en Tláhuac lo vería como un benefactor de la sociedad, instalado ahí con redes vinculadas, incluso ahora se dice con el delegado de Tláhuac, incluso que hasta hay sospecha de que le pagó su campaña, etcétera, etcétera. Y la segunda anécdota es que hablo yo con otra persona que trabaja cerca de mi oficina y me dice: oiga, fíjese que mi hija ya sabía que el Miki lo habían agarrado en Acapulco y que el ojo ya lo acababan de matar, pero pues ahí entre los muchachos de la prepa que son compañeros de mi hija, pues saben muy bien la historia, y saben muy bien dónde están y qué hacen, etcétera. Y a mí me parece que un primer problema que tenemos es que a estas personas, y dan cuenta de ello las bandas, pero más bien los mototaxistas que estaban allí alrededor, que estaban participando con ellos como cómplices, pues estaban vinculados con ellos como si fuera un negocio más, como si fuera una cosa en la cual, pues qué importa si eso es parte de la delincuencia o no, de la ilegalidad o no.
tiene que ver con que pues, este señor nos paga las fiestas de 15 años de nuestras hijas, tiene vínculos con nosotros y paga pues no sé qué gastos y demás, y entonces todos nos hacemos de la vista gorda. Entonces, como dice mi compañero comentarista, en efecto hay un problema de delincuencia organizada metida en el Distrito Federal, pero al mismo tiempo hay desde la perspectiva del otro lado, de la sociedad, una condescendencia y una aceptación sin que nadie diga, oigan, pues este cuate es un delincuente y más bien no debería estar aquí. Y a mí me parece que ahí hay también un problema muy serio. No solamente es un problema de autoridades contra, digamos, grupos delictivos, sino también hay un problema de cómo la sociedad se ve frente a eso. O sea, que no sea capaz de decir, oigan, pues este señor no puede estar aquí, o ¿quién lo denuncia? ¿Quién puede decir que está mal lo que está haciendo? O sea, hay un lado de la sociedad en la cual parece no haber una acción proactiva que diga, oigan, pues el señor es un delincuente y buenas tardes, o sea, ¿quién lo quita de encima? Porque está corrompiendo todo el espacio social en el que estamos conviviendo. Y entonces a mí me parece que de los dos lados hay un problema. Del lado del Estado, sí, sin duda, sus deficiencias y sus problemas son infinitos, pero del lado de la sociedad también hay otro, que es que estos personajes se empiezan a convertir en una especie de la vida cotidiana en la que se les acepta pues porque nos regalan cosas o porque hacen favores o porque le pagan a alguien el doctor de no sé qué, y entonces también ahí hay un problema muy serio. Así que es en el lugar donde hay más educación en México y en el lugar donde hay más, en teoría, más conciencia social y colectiva, tenemos el mismo problema que en el norte, o en Michoacán o en cualquier otro lugar en el que el crimen organizado está a sus anchas, sencillamente haciendo todo lo que se les antoja sin que la sociedad diga nada. El González Compeán dejó planteada una pregunta, es decir, ¿qué pasa con la comunidad? ¿Por qué no denuncia? Y yo retomo esa parte, Julio Sabines, y te pregunto, sí, ¿también será omisión de parte de los ciudadanos? ¿Tienen miedo o también se vuelve una forma de, pues aquí recibo algo, mejor no digo nada? ¿Qué pasa? Mira, sin duda el problema de que tengan bases sociales es grande. Pero yo también quería comentarle a Miguel, no podemos nosotros justificar que la sociedad no participe si la autoridad no lo reconoce. Los ciudadanos, los vecinos, no se sienten admitidos en ir a presentar una denuncia. Y si el gobierno de Miguel Ángel Mancera sigue negándolo, no hay espacio para que nadie se presente a denunciar. Entonces, no se puede denunciar algo que no se reconoce que existe. El crimen organizado en México, con la tolerancia, con la aceptación del gobierno de la Ciudad de México, permite que se entrelacen grupos criminales. No es únicamente delincuencia organizada en el sentido puro de narcotráfico, hay un grupo de delitos que están entrelazados con otro grupo de clientelas, que son los comerciantes ambulantes, muchos dentro de la norma, pero muchos fuera de la norma, que son los taxis piratas, que son los mototaxis sin permiso, que son en el propio Tepito hay un ejemplo de cómo se entrelaza una cantidad de delitos y de tráficos de distintos productos, cigarros piratas, ropa, además del crimen organizado en el sentido tradicional de narcotráfico, secuestro, extorsión. Entonces, la sociedad, ¿cómo le podemos pedir a la gente que denuncie si el gobierno no lo admite? Y si Miguel Ángel Mancera está sentado negándolo todo, a un grado tal que le dobló la mano, si me permiten la expresión, a la Secretaría de Marina para que un vicealmirante saliera públicamente a decir no son cárteles. Ajá. ¿Por qué? Porque es un tema de semántica. No son cárteles, ¿qué es lo que le preocupa al jefe de gobierno? No combatirlos. Claro, ajá. Miguel González, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo de que si una sociedad se queda indefensa porque si la autoridad no admite o no reconoce que existe un problema de delincuencia organizada ahí, pues ¿para qué voy a denunciar? No me van a creer y al contrario, soy el soplón,
puede incluso poner en riesgo mi vida. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente, yo creo que tiene razón nuestro compañero. O sea, sin duda me parece fatal que el gobierno quiera esconder detrás de un problema semántico, un problema existente. Me parece lamentable. Yo diría que el maestro, no, es más, es doctor, el doctor Mancera, porque pasó por la Facultad de Derecho como doctor, pues sí ha cometido pues una omisión, por decirlo menos, al querer convertir esto en un problema semántico y no en un problema real. Ahora, diciendo eso y estando de acuerdo con mi compañero comentarista, te digo también lo otro. Tan importante es que te voy a decir esto. En la Facultad de Derecho de la UNAM hemos generado una cosa que se llama el Seminario Permanente de Cultura de la Legalidad, que preside el ministro José Ramón Cosío, el director de la Facultad de Derecho, y tu servidor es el secretario del seminario, que lo que queremos es ver qué pasa con el otro lado, porque sí es lamentable lo que las autoridades están haciendo, también es lamentable que la sociedad no ponga, digamos, un mínimo de su parte. Ya denunciar sería un acto muy proactivo, muy, incluso, digamos, se equipararía a volverse parte de la persecución. Pero podrían hacer algo, por ejemplo, hacerles el secreto, el espacio de las sordas o de la no convivencia con ellos. O sea, también la sociedad tiene muchas cosas que puede hacer respecto a este tema, y yo creo, lo único que digo, estando de acuerdo en todo lo demás, que también a la sociedad le hace falta un poco de conciencia de decir, oigan, pues no vamos a aceptar a este señor en el club, a sus amigos no los vamos a aceptar en las fiestas, no vamos a ir a las celebraciones que ellos organizan. Vergonzosamente hay un video en el cual se le canta por primera vez en el centro de Tláhuac a Lojos su corrido, y todo el mundo celebra aplaudiendo como focas. Bueno, o sea, algo está mal también en la sociedad mexicana, es lo que te quiero decir. Bueno, sí, ahí también yo coincido con Miguel González Compeán, en el sentido de que como sociedad nos hemos dejado, Julio, nos hemos dejado corromper, por un lado, o seducir por lo que representa en el crimen organizado. Y te lo planteo de esta manera. Es una comunidad, y por eso es un parteaguas en la Ciudad de México, porque no lo habíamos visto sino en Ciudad Juárez, en Michoacán, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, y de repente lo vemos aquí muy abiertamente, en una zona que también es todavía muy rural y todavía muy de costumbres. Todavía se hacen las fiestas del pueblo en la nopalera, todavía se hacen las fiestas patronales en Zaputitlán, y el hombre tenía todo el control de la zona, todo. También entiendo que no podemos, Miguel González, no podemos decir, no entras a este club, porque ahí, para empezar, ni hay club. Y las mayordomías se van dando por herencias familiares, y el Ojos viene de una familia nativa de la zona, ¿no? Es decir, creció junto con otros compañeros. Mucha de la gente, de las anécdotas que tú comentas, me llama mucho la atención que todo el mundo ahora tenemos un conocido o alguien cercano que conoce o sabe de lo que pasaba en Tláhuac, y hasta hoy lo dice. Julio. Mira, hay un problema. La sociedad está sometida ante la violencia criminal. Tláhuac es solo un caso, pero se han venido denunciando este tipo de situaciones en la zona rosa, en la Condesa, en la colonia Roma, se denuncia en Tepito, se denuncia por supuesto en Iztapalapa.
La delincuencia en la Ciudad de México está a la vista de todos. Sobre el eje central, a solo unas cuadras de la oficina del jefe de gobierno, se venden teléfonos robados, etcétera, hay ambulantaje, etcétera. Y la autoridad le voltea la cara. Entonces, no hay forma en que la sociedad responda. En el caso de Tláhuac, en particular, el Ojos es un criminal que es conocido desde el 2008. No es una novedad para el jefe de gobierno, que fue procurador de la Ciudad de México. Si él no lo conocía, está en los medios, solo tienen que hacer las búsquedas hemerográficas y encontrarán decenas de publicaciones desde 2009, 2010, 2011. Se denuncia ya la actividad del Ojos, así como de otros criminales. En Tláhuac es un caso donde se incorporó a parte de la sociedad para hacer estos bloqueos, etcétera. Pero está todo la extorsión que hay en contra, por ejemplo, de los restauranteros, de los comerciantes, de la colonia Roma, del centro histórico. Del centro histórico, donde se vende droga, donde se extorsiona, donde se cobra derecho de piso, donde hay inmuebles, predios irregulares, y el jefe de gobierno no está haciendo nada. Entonces, ¿a quién tenemos la obligación de reclamarle primero que nada? A la sociedad, que sí, por supuesto, está participando de alguna forma. Está la encuesta nacional contra las adicciones que registró un incremento sustancial en el uso de sustancias prohibidas o reguladas en la Ciudad de México. Se hace, por supuesto, cultural si está creciendo, pero si no se está combatiendo el crimen organizado en sus diferentes vertientes en la Ciudad de México, no se puede hacer. Y sí son cárteles. No se puede dormir uno en los laureles de decir, no son cárteles, no es una cuestión de semántica, son bandas criminales. Si les quieres cambiar el nombre, pero operan de la misma manera que un cártel. En Colombia, en alguna época, les llamaron cárteles bebé. En el tema de quién debe asumir la responsabilidad, la autoridad como garante, el Estado como garante de la seguridad de todos los ciudadanos, o el ciudadano, que también se vuelve muchas veces cómplice de lo que pasa en esta situación. Pero antes de retomar este debate que teníamos detrás de cámaras, hay un punto muy importante, que es llamar las cosas por su nombre, pero no solo para darles una identificación, sino para tomar acción. Porque es muy fácil decir que es crimen organizado, que es narcomenudeo, pero la droga no sale de las coladeras, de las coladeras salió este problema. La droga la distribuye algún grupo criminal más grande. ¿Por qué no le quieren entrar, Julio, al tema? Mira, si existe tantas narcotienditas, como mal llamadas, tantos distribuidores, claramente no es menudeo. ¿No? Si tienes más de 15,000 puntos de venta ubicados en la Ciudad de México, que es una barbaridad, entonces sí, para suministrar esos 15,000 puntos de venta necesitas una estructura orgánica muy poderosa que pueda llevar eso. ¿Por qué no le quieren llamar por su nombre? Por proteger los intereses económicos, o peor aún, por proteger las aspiraciones políticas del jefe de gobierno. ¿Tú qué opinas, Miguel? Yo opino que Julio tiene razón. Esos 15,000 puntos de venta están bien, digamos, para el mercado masivo. Pero los más quejosos, los más sangrones, los más reclamadores que viven en las lomas, por ejemplo, el otro día me contó una anécdota una persona muy cercana que de repente le tiraron un paquete como de 1 kilo por encima de la barda de su casa. Y resulta que pues, cuando lo abrió, sin saber quién era, ahí en las lomas de Chapultepec, pues era marihuana. Y entonces, pues ya lo vio y dijo, ¿qué hacemos con esto? A la hora alguien le habló y le dijo, oiga, no sé, fíjate, sabía en el teléfono. Y entonces, oiga, nos equivocamos de entrega, nos regresa el paquete. O sea, esto corre desde abajo hasta arriba y de arriba abajo de la sociedad mexicana. Y eso es lo que es francamente muy asombroso y francamente deleznable. O sea, si hay consumidores, no vamos a poder acabar con el mercado ni vamos a acabar con los distribuidores. Esa es la realidad. Si no nos hacemos cargo de eso, vamos a estar muy lejos de poder resolver el problema.
Tiene razón Julio en decir que la autoridad debería tener mecanismos y formas de atentar contra los intereses económicos y políticos que defienden al jefe de gobierno, sin duda. Pero lo único que quiero dejar sobre la mesa para tu auditorio y para la gente que nos escucha es que hay también otro lado, y es el papel que jugamos todos como personas y como ciudadanos, que al consumir, que al comprar o al ir a una fiesta de un narcotraficante lo estamos validando. Eso es lo único que quiero decir, no más grande que eso, porque la autoridad tiene una responsabilidad, pero nosotros tenemos que tener otra sin duda. Ahora, una cosa muy cierta, Julio, es este punto de que cuando empiezan los corridos de estas figuras, es la forma de darle legitimidad a esas operaciones pues delincuenciales. Y la sociedad al cantarlas o al bailarlas, de alguna manera, pues arropa estos grupos. Sí, sin duda. Es un fenómeno que se registra en todo el país y es un fenómeno muy lamentable. Pero el discurso de que existe el consumo y la demanda no exime a la autoridad, y en ese sentido yo sé que Miguel no lo está diciendo en la otra dirección, estamos en sintonía, estamos de acuerdo, pero quiero hacer énfasis, no exime a la autoridad de cumplir con su obligación. Cuando tú ves que se comete la venta de algún producto clandestino, no quiero referirme a la droga únicamente, cuando ves que se vende fayuca, que se vende cigarros piratas, cuando ves que se vende teléfonos robados o piezas, autopartes, y está a la vista de todos, la autoridad es cómplice. Y si la autoridad es cómplice, normaliza también para la sociedad volverse cómplice. Entonces, un jefe de gobierno como Mancera, que yo lo conmino en este espacio, a que atienda el tema y que deje de voltearse en cuestiones semánticas diciendo que no existe. Un gobierno que lo tolera se vuelve cómplice del consumo y del suministro. Miguel, como que te escucho. Mira, Fabiola, déjame decirte una cosa. Perdona por interrumpirte, pero voy a añadir algo a lo que dice Julio, nomás para hacerlo más completo. El jefe de gobierno ni siquiera ha presentado un plan racional o razonable o articulado que diga vamos a combatir las bandas de narcomenudeo o de crimen organizado o como semánticamente quiera. No hay un plan para eso. No hay ninguna acción de parte de la autoridad que diga, señores, vamos a hacer inteligencia, vamos a identificar los grupos, vamos a vigilar las 15,000 puestos de venta, vamos a ver si tiene conexiones. No existe nada de eso. Así que Julio tiene razón. Por todos los lados tiene razón. Sí. Ahora. No, sí, Miguel. Te digo. No, lo que digo es que tan grave es lo que está diciendo Julio, que ni siquiera hay públicamente un plan o una política que diga cómo van a atender la prevención, el espacio de atención de los lugares públicos, lo que tú gustes y mandes para atender el problema. O sea, así de grave es. O sea, detrás de la cuestión semántica hay una omisión descomunal. Sí, y ahora hay que ver qué sigue, porque ahorita está el operativo federal, el apoyo de la Marina, los elementos locales desplegados, pero ¿qué te gusta? ¿Una semana, un mes y después nada? No, las fuerzas federales están de tiempo completo abocadas al combate al crimen organizado, en donde se presente. Y no tengo duda que eso no se termina, pero se necesita la voluntad de la autoridad local. De nuevo, esto es lo que pasa cuando se quejan de que en Tamaulipas está desbordada la violencia, o en Michoacán, o en algunos estados. Si la autoridad local no está haciendo su papel, ahora quien tiene más recursos en todo el país es la autoridad local de la Ciudad de México, es quien tiene más policías de todo el país, es quien tiene mejor estructurado, y no puede perderse ante la negativa del jefe de gobierno de aceptar que está pasando. Si acaba con la impunidad, de entrada, el número de homicidios, ¿cómo ha subido desproporcionadamente en la ciudad? ¿Dónde se están resolviendo esos homicidios? No lo está haciendo, entonces hay impunidad y esto da lugar a eso. Miguel, nos tenemos casi que ir, así que en un minuto tus conclusiones.
Mira, yo no conozco ninguna playa en la Ciudad de México, así que la Marina esté en la Ciudad de México me parece por lo menos asombroso. Todo lo demás es parte del anecdotario nacional y de entonces a quién estamos recurriendo. Significa que el gobierno de la ciudad no tiene un grupo especial de acción, significa que no hay un espacio de un grupo de élite contra la delincuencia organizada, significa que no hay un espacio de construcción institucional que esté trabajando sobre este tema. O sea, ha sido realmente abandonado. Y dicho eso, también te digo que yo hago un llamado a la sociedad para que por lo menos no vayamos a las fiestas de los narcos, por el amor de Dios. En medio minuto, Julio Sabines, tu conclusión. Yo creo que deberíamos de voltear a ver al jefe de gobierno. Ahorita es el vocero o presidente de la CONAGO, por llamarlo así. Él encabeza el esfuerzo de todos los gobernadores y eres el primero que se está haciendo pato. Y si voltea la cara, no se puede esperar que todos los demás sigan un camino más que el que está haciendo el jefe de gobierno. Es la autoridad de la Ciudad de México quien debiera ser líder en este sentido. Pues muchísimas gracias, maestro Julio Sabines, especialista en seguridad. Gracias, muchísimas gracias, maestro Miguel González Compeán, también especialista en seguridad. Gracias, Julio. Y gracias Miguel. a ustedes, en nombre de José Buendía, les agradecemos su compañía aquí en Opiniones Encontradas.